El comienzo de la historia de Dawood Ibrahim no está escrito en líneas pulcras ni titulares orgullosos, sino en susurros que se deslizaban por las congestionadas arterias de Bombay. Nacido el 26 de diciembre de 1955, en el corazón de Maharashtra, entró en un mundo que era todo menos indulgente. Su padre vestía uniforme de policía, un hombre disciplinado en teoría, pero impotente ante la tormenta que se cernía sobre su propio hijo. Para los de fuera, esto era un presagio irónico. Para Dawood, una temprana lección de contradicción. El hombre que representaba la ley dentro de la casa regresaba cada noche a un barrio sumido en la anarquía, y el niño absorbía ambos mundos como la tinta se filtra en el papel. Bombay, en la década de 1950, no era una ciudad, sino una paradoja de civilizaciones comprimidas en un caos descontrolado. Prometía la chispa de la oportunidad, pero asfixiaba a millones con la pobreza. Los carteles de cine vendían fantasías de gloria, pero las calles a sus pies apestaban a hambre y desesperación. La prohibición convirtió el alcohol en un néctar prohibido, y los contrabandistas se convirtieron en héroes populares. El contrabando fluía por los callejones con la misma libertad que los chismes, y la policía a menudo hacía la vista gorda, a veces con miedo, a menudo con sobornos. En este caótico teatro de la supervivencia, el joven Dawood aprendió pronto que la moral era un lujo, y que solo aquellos con la valentía de romper las reglas podían soñar con forzar el destino. Dongri, el barrio donde creció, no era un lugar para la inocencia. El aire mismo estaba cargado de instintos de supervivencia, con las voces de comerciantes regateando por unas pocas rupias, madres racionando arroz como si fuera oro, y niños cuya risa enmascaraba un vacío en sus estómagos. Dawood observaba a los hombres comerciar en las sombras, cerrar tratos con cigarrillos y susurrar amenazas, y desaparecer en el laberinto de callejones, como si la ciudad se los tragara. Observó que, si bien la honestidad solo daba hambre, un solo acto audaz de robo o contrabando podía levantar a la familia de un hombre de la noche a la mañana. Y aunque la insignia de su padre brillaba con autoridad, la mirada de Dawood se sintió atraída por el brillo más oscuro del poder fácil. Para cuando llegó a la adolescencia, la relación de Dawood con la educación ya se había fracturado. Los libros significaban confinamiento, disciplina y paciencia, tres cualidades que despreciaba. Las calles, en cambio, le ofrecían aventura, validación y lecciones que ningún maestro podría jamás impartir. Sus primeros crímenes fueron pequeños ensayos, una baratija robada a un comerciante descuidado, una astuta estafa a alguien demasiado distraído para darse cuenta, un juego de engaños con riesgos disfrazados de emoción. Pero a diferencia de los otros chicos de Dongri que robaban por desesperación, Dawood robaba por curiosidad. ¿Podría engañar al sistema? ¿Podría ser más astuto que alguien más fuerte, más rico, más viejo? Cada éxito no era solo un botín en su bolsillo, sino la prueba de que el mundo podía ser torcido solo con astucia. Lo que más le fascinaba no era el acto criminal en sí, sino la jerarquía que lo gobernaba. Dawood era un observador perspicaz, estudiando cómo los infames capos de la ciudad inspiraban lealtad sin siquiera alzar la voz, cómo sus simples nombres hacían temblar a los comerciantes. Leyendas como Haji Mastán y Karim Lala no eran criminales sin rostro, eran mitos vivientes que se movían por Bombay con trajes blancos impecables, rebosando riqueza y autoridad mientras manejaban en secreto los hilos de Lampa. Encarnaban la contradicción que Dawood ya había percibido, forajidos más respetados que la propia ley. Al observarlos, no solo admiraba su riqueza, sino que diseccionaba su carisma,
memorizando cómo el miedo y el respeto podían fusionarse en uno solo. En casa, el uniforme de su padre y sus severos sermones chocaban con la realidad exterior. Dawood comprendió la ironía incluso de niño. El hombre que había jurado defender la justicia vivía en una ciudad donde la justicia estaba en venta. Esa insignia simbolizaba el orden en el hogar, pero para Dawood también simbolizaba la futilidad. ¿Qué importancia podía tener la ley cuando contrabandistas y gánsteres vivían como reyes mientras un policía honesto traía a casa poco más que migajas? Esta contradicción se arraigó en la psique de Dawood. No sería pobre, no sería débil, y no desperdiciaría su vida en principios que solo encadenaban a los hombres a la miseria. Inevitablemente, el chico se sumió aún más en las sombras. Su alianza con Bashu Dada, un temido gánster local, fue su primera iniciación real. Para Dawood, esto no fue un acto de rebelión, fue un aprendizaje. Bashu era despiadado, astuto y eficiente, justo el tipo de hombre del que Dawood quería aprender. Bajo su tutela, Dawood descubrió las matemáticas del crimen, cómo la extorsión funcionaba como los impuestos, cómo el contrabando prosperaba gracias a la corrupción, cómo la intimidación era más efectiva que la violencia si se ejecutaba en el momento oportuno. Se convirtió no solo en un participante, sino en un estudioso del submundo, aprendiendo lecciones que ninguna aula podría jamás soñar con enseñar. Pero Dawood no se conformaba con un papel secundario. La ambición lo atenazaba como un hambre implacable. Admiraba a Bashu Dada, pero también estudiaba sus debilidades, memorizando sus errores. Donde otros veían un mentor, Dawood veía un trampolín. Comprendía que la lealtad en el inframundo siempre era condicional, que toda alianza tenía fecha de caducidad, y cuando llegara su hora, estaría listo para pasar por encima de su maestro y reclamar el trono. Incluso de adolescente, su ambición ya había comenzado a esbozar los contornos de un imperio que algún día se extendería a través de los océanos. La ciudad misma parecía saciar su hambre. Bombay estaba inundada de contrabando de oro durante la década de 1970, impulsada por la inestabilidad económica y la desesperación de quienes buscaban seguridad en el metal precioso. Mientras la gente común hacía cola para obtener cartillas de racionamiento, los gánsteres importaban oro de contrabando a través de un laberinto de funcionarios corruptos y rutas internacionales. Dawood y su hermano Shabir aprovecharon estas oportunidades con precisión quirúrgica, convirtiendo el riesgo en ganancias y el miedo en respeto. Con cada envío, su reputación crecía y la fe de Dawood en su destino se fortalecía. Ya no jugaba al juego de la calle, estaba reescribiendo sus reglas. Sin embargo, el destino es cruel. El 12 de febrero de 1981, las ambiciones de Dawood chocaron con la tragedia. Su hermano Shabir, el hombre en quien más confiaba, su compañero de sangre y su sueño, cayó en una trampa y fue asesinado a sangre fría por una banda rival. La emboscada fue rápida, despiadada y devastadora. El mundo de Dawood se derrumbó en una lluvia de balas, y el dolor se convirtió instantáneamente en furia. Ya no se trataba de dinero, ya no se trataba de poder, se trataba de venganza, y la venganza exigía sangre. Los rumores que una vez transmitieron historias de un chico inteligente de Dongri, ahora comenzaban a hablar de algo más oscuro. Una tormenta creciente, un fantasma en ciernes, un hombre que construiría un imperio sobre el miedo mismo. La noche en que el cuerpo de su hermano cayó al suelo, algo dentro de Dawood Ibrahim se quebró, y algo más oscuro lo reemplazó. Shabir no era solo un hermano, era la otra mitad de la ambición de Dawood, su escudo, su confidente, quien le dio firmeza cuando la arrogancia amenazó con consumirlo.
El asesinato no fue un acto fortuito, sino un mensaje enviado por rivales que creían poder infundir miedo en el corazón de Dawood. En cambio, encendió un horno. A partir de esa noche, Dawood ya no vio el mundo con los ojos de un astuto jugador callejero. Lo vio con los ojos de un hombre en guerra, que juró vengar sangre con sangre y construir un dominio tan despiadado que la traición misma lo temería. En el submundo de Bombay, la venganza era moneda corriente y la vacilación significaba la muerte. Dawood comprendió que la pérdida de Shabir lo dejaba vulnerable, expuesto a depredadores que acechaban su debilidad. Para sobrevivir, necesitaba no solo tomar represalias, sino hacerlo de una forma que resonara en cada callejón, cada bar, cada guarida de contrabandista. Empezó a planear meticulosamente, recopilando información sobre los asesinos de su hermano, memorizando sus rutinas, sus escondites, sus vulnerabilidades. Pero la venganza, para Dawood, nunca iba a ser un golpe de gracia. Era la piedra angular de un reino de terror. Una declaración de que, a partir de ese día, nadie podría tocar lo que le pertenecía sin pagar el precio con sangre. Las calles susurraban que Dawood estaba acabado, que sin Shabir se derrumbaría. Subestimaron la fuerza bruta del dolor convertido en obsesión. Dawood se movía como un fantasma, formando alianzas con bandas que antes se habían mantenido a distancia. Les prometía no solo ganancias, sino dominio bajo su mando. Sus rivales se habían burlado de él por ser hijo de policía, un niño que antaño buscaba monedas en los callejones de Dongri. Pero ahora veían a un hombre que se forjaba en el fuego, transformado por la pérdida en algo más frío, más duro e infinitamente más peligroso. La lealtad a Dawood ya no se compraba, se exigía, se imponía con la certeza de una pistola en la sien, en la noche del 3 de octubre de 1984. La venganza de Dawood llegó como una tormenta que se desató tras un silencio sofocante. Sus hombres tendieron una emboscada a Samad Khan, el rival que había orquestado la muerte de Shabir. El ataque fue rápido, brutal y meticulosamente sincronizado. Las balas rasgaron el aire nocturno y Samad cayó acribillado por las heridas, con su cuerpo sin vida desplomándose en el polvo. Para Dawood fue más que una venganza, fue una coronación. Las calles que una vez susurraron su caída ahora temblaban con su nombre. Al matar a Samad, había escrito su legado con sangre, demostrando que contrariarlo no era arriesgarse, sino firmar la propia sentencia de muerte. Bombay misma pareció cambiar después de esa noche. El aura de Dawood trascendió lo mortal. Se convirtió en una leyenda en ciernes, una historia que se contaba entre murmullos temerosos en teterías y fumaderos de opio. El mensaje era inequívoco. Dawood Ibrahim no era solo un gángster, era una institución de venganza, una fuerza que convertía el dolor en imperio. Donde otros se desvanecían en las sombras tras la venganza, Dawood se expandía. Usaba el miedo como cemento, uniendo a los hombres con una lealtad forjada no en la amistad, sino en el terror. Si la muerte de Shabir había tenido como objetivo acabar con él, en cambio había creado una criatura cuyas ambiciones ahora eran ilimitadas. Con Bombay bajo su férreo control, Dawood se dio cuenta de que la ciudad era demasiado pequeña para el imperio que imaginaba. Miró hacia afuera, a Dubái, un brillante oasis de riqueza, corrupción y oportunidades. Allí, lejos del alcance de la policía india y la intromisión política, podría transformar la compañía de un sindicato local en una máquina criminal internacional. Dubái le ofrecía protección, anonimato y conexiones que se extendían desde Oriente Medio hasta África y Europa. Para un hombre que antaño rondaba descalzo por los callejones, pisar los suelos de mármol de los hoteles de Dubái
era más que un exilio. Era un renacimiento, el siguiente capítulo de una saga que se volvía cada vez más oscura. En el exilio, Dawood no se escondía, prosperaba. Construyó redes de contrabando que evolucionaron hasta convertirse en redes globales de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Miles de hombres le juraron lealtad, operando en todos los continentes, canalizando miles de millones a sus arcas. Y todo nació de ese momento de pérdida, de ese juramento grabado en su alma cuando asesinaron a Shabir. Cada cargamento de droga, cada extorsión, cada trato clandestino no eran solo negocios. Era la venganza de Dawood resonando en todo el mundo, un recordatorio de que la muerte de su hermano alimentaría para siempre su hambre. Pero el poder exigía resultados, y los resultados exigían sangre. Dawood había aprendido que la lealtad era frágil, siempre amenazada por la codicia, la traición y la ambición. Para mantener el control, gobernó con mano de hierro, castigando la disidencia con una eficacia despiadada. Los socios que flaqueaban eran eliminados, los competidores que se resistían eran aplastados, y los gobiernos que intentaban intervenir se encontraban ante un fantasma demasiado elusivo para acorralarlo. Dawood se convirtió no solo en un hombre, sino en un mito. Su nombre era usado como advertencia por las madres a sus hijos, y su reputación se extendía como la pólvora a través de las fronteras. Incluso cuando los gobiernos lo declararon su enemigo, su leyenda se fortaleció, alimentándose de su incapacidad para detenerlo. Sin embargo, bajo la grandeza de su imperio, se escondía una verdad de la que Dawood jamás podría escapar. Sus cimientos se cimentaban en el dolor, y el dolor es un fuego que nunca se extingue del todo. Cada triunfo llevaba la sombra de la ausencia de Shabir, cada victoria, un eco de la noche en que juró venganza. Y mientras el mundo veía a un hombre alzarse, Dawood sabía que huía. Huía del silencio dejado por la muerte de su hermano. Corría hacia los brazos del poder para llenar el vacío que el dolor había creado. Cuanto más ganaba, más se hundía en esa oscuridad, hasta que la venganza y la ambición ya no estaban separadas, sino que eran una sola cosa. A finales de la década de 1980, Dawood Ibrahim ya no era un simple gánster de Dongri. Era un rey fantasma, un gobernante sin trono, cuyo imperio se extendía a través de océanos, con un alcance tan vasto que incluso los gobiernos susurraban su nombre con inquietud. Pero como el mundo pronto descubriría, Dawood no se conformaba con el contrabando ni la extorsión. Su corazón, endurecido por el dolor, anhelaba algo más grande, un acto que sacudiera la historia misma, una erupción tan violenta que grabaría su nombre para siempre en la memoria de una nación. Y así, el escenario estaba preparado para la tragedia que vendría. Un clímax escrito a sangre y fuego. La muerte de Samad Khan no fue el fin de una disputa. Fue el comienzo de la metamorfosis de Dawood Ibrahim. Bombay siempre había sido una ciudad de sombras, pero en los años posteriores a aquella noche sangrienta, se vio aún más sometida a la sombra de Dawood que nunca. Donde antes su nombre se susurraba con miedo, ahora emanaba una extraña reverencia, como si la gente casi creyera que era más espíritu que carne, un monarca invisible cuyo poder se extendía a todos los rincones del inframundo. Dawood ya no se limitaba a vengar a un hermano. Estaba construyendo un trono que ninguna bala podría derribar. Un rey fantasma que gobernaba sin corona ni cetro, pero con algo mucho más perdurable: el miedo que impregnaba cada transacción, cada silencio, cada aliento de la ciudad. La propia Bombay estaba cambiando, repleta de millones de migrantes, ahogándose en sus contradicciones.
Los rascacielos se alzaban como promesas, mientras que los barrios marginales se extendían como heridas. En ese entorno, el oro era el rey, un metal que parecía brillar con más fuerza en tiempos de caos, un refugio para la incertidumbre y una obsesión para las masas. Dawood comprendía esta obsesión mejor que nadie. Sus redes contrabandeaban oro a la India en cantidades tan grandes que mercados enteros bailaban a su son. Los agentes de aduanas hacían la vista gorda, los políticos susurraban su nombre en los tratos y los policías corruptos embolsaban sus sobornos mientras fingían no ver los ríos de contrabando que fluían por sus puertos. Para los desesperados, Dawood se convirtió en un benefactor. Para los poderosos, en un mal necesario. La ciudad era su tablero de ajedrez, y él ya jugaba con 2 movimientos de ventaja. Pero la brillantez de Dawood no residía solo en su crueldad, sino también en su adaptabilidad. A diferencia de los gánsteres, que brillaban con fuerza y se desvanecían rápidamente, él veía el crimen como un organismo en evolución, y pretendía permanecer en el centro de su evolución. El contrabando de oro dio paso al contrabando de drogas, armas y, finalmente, de ideas. Empezó a comprender que el poder no residía solo en armas o dinero, sino en la narrativa, en la percepción de que estaba en todas partes, intocable, inevitable. La compañía D dejó de ser solo una pandilla. Se convirtió en un sindicato multinacional, una corporación fantasma con divisiones, estrategias y tentáculos que se extendían desde África hasta Oriente Medio y Europa. Convirtió el crimen en una industria y asimismo en una marca, temida tanto por los gobiernos como por sus rivales. Fue durante este ascenso que Dawood comenzó a integrarse en el tejido político del subcontinente. Los políticos no eran sus enemigos, eran herramientas, algunos comprados, otros amenazados, todos comprometidos. En un país donde las elecciones podían ser influenciadas por el dinero y la fuerza, Dawood proveía a ambos en abundancia, financiaba campañas, influía en los resultados y, a cambio, obtenía inmunidad disimulada. Por cada ley que juraba capturarlo, había otro legislador que se beneficiaba discretamente de su existencia. La insignia de su padre simbolizaba antaño la inutilidad del servicio honesto. Ahora el propio Dawood simbolizaba la inutilidad de la justicia, un hombre tan arraigado en la corrupción del sistema que destituirlo desgarraría la estructura misma del mismo. Y sin embargo, Dawood comprendía que el poder sin legitimidad era frágil. Buscó revestir su imperio con una apariencia de respetabilidad. Dubái le brindó el escenario perfecto. Una ciudad donde la riqueza disipaba las dudas, donde empresarios, jeques y contrabandistas compartían la misma mesa sin pudor. Las lujosas fiestas de Dawood, su flota de coches, sus inversiones inmobiliarias y empresariales contribuyeron a la ilusión de que no era un fugitivo, sino un magnate. Tras bambalinas, cargamentos de heroína cruzaban fronteras bajo su supervisión. Armas llegaban a manos de militantes y las redes de extorsión generaban miles de millones. Pero para su círculo era Bai, hermano, benefactor, el hombre que podía amasar una fortuna o borrar tu existencia con la misma facilidad. Aún así, el rey fantasma seguía inquieto. El poder es una adicción que se agudiza con cada alimento, y Dawood no se conformaba con gobernar Bombay desde la distancia. Buscaba algo más grande, algo que lo elevara de cerebro criminal a figura histórica. La destrucción de su hermano había dejado una herida que ningún imperio podría sanar, pero tal vez él podría aliviarla grabando su nombre en los anales de la historia, no como un gánster, sino como una fuerza del destino. Sus crecientes alianzas con grupos militantes insinuaban un nuevo rol, ya no solo un contrabandista de mercancías, sino un contrabandista de ideologías,
un agente de venganza a escala nacional, la demolición de la mezquita Babri en diciembre de 1992 le brindó esa oportunidad. Cuando la antigua mezquita fue derribada por nacionalistas hindúes, la India estalló en llamas de violencia comunitaria. Casi 2000 personas murieron en disturbios que destrozaron ciudades, y en Bombay, la sangre corría por las calles que Dawood antaño gobernaba con oro de contrabando. Pero esta vez no jugó el papel de un simple criminal. Se posicionó como protector de los musulmanes, invirtiendo dinero en esfuerzos de socorro, proporcionando refugio y ayuda donde el gobierno falló. Para muchos, se convirtió en un héroe. Pero detrás de la caridad yacía el cálculo. Dawood comprendió que el dolor podía ser un arma y la indignación podía convertirse en una oportunidad. Donde otros veían tragedia, él vio la tormenta perfecta para expandir su influencia más allá del crimen, hacia la ideología. Y así, su imperio cambió una vez más. Dawood comenzó a financiar grupos con ambiciones militantes, hombres que no solo hablaban de lucro, sino de guerras santas y venganza. Su maquinaria criminal se convirtió en el esqueleto de algo mucho más siniestro, un aparato capaz de planear y ejecutar actos de terror que marcarían a la India para siempre. Dawood ya no era solo un contrabandista, ya no era solo un gángster, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, un hombre que difuminaba las fronteras entre el crimen y el terrorismo, entre la venganza personal y la catástrofe histórica. El Rey Fantasma preparaba una sinfonía de destrucción. A principios de la década de 1990, Dawood Ibrahim se había convertido en un fantasma que los gobiernos no podían atrapar ni ignorar. La Interpol lo declaró buscado. Las agencias de inteligencia rastrearon su sombra, pero cada vez que lo buscaban, desaparecía como el humo. La ironía era amarga. El chico de Dongri, que una vez robaba baratijas en tiendas, ahora controlaba miles de millones, manipulaba naciones y se aliaba con fuerzas que buscaban no solo la riqueza, sino el caos mismo. Ya no lo definía la placa de su padre ni el asesinato de su hermano. Lo definía algo más grande, la ambición de grabar su nombre en la historia, sin importar cuánta sangre exigiera. El mundo, aunque aún no lo sabía, estaba al borde del abismo. Dawood Ibrahim, el Rey Fantasma de Bombay, se preparaba para revelar su creación más siniestra. Las 13 explosiones que azotarían Bombay en 1993 no fueron accidentes de ira ni estallidos fortuitos de violencia. Eran la corona que había estado construyendo desde siempre, forjada en el dolor, agudizada por la ambición y pulida por la venganza. El submundo lo había criado, la tragedia lo había moldeado, pero la historia misma estaba a punto de ser marcada por él. La mañana del 12 de marzo de 1993 comenzó como cualquier otra en Bombay. Agitada, ruidosa, llena de contradicciones. Los oficinistas se apiñaban en los autobuses, los operadores llenaban el parqué de la bolsa, los niños se aferraban a sus libros escolares con la esperanza que sus padres apenas podían ofrecer. Sin embargo, bajo lo ordinario, se escondía una tormenta meticulosamente preparada por Dawood Ibrahim y su grupo. Semanas de contrabando, sobornos y conspiraciones se habían gestado hacia este único día, un día en que Bombay ardería, no por accidente, sino a propósito. Dawood se había prometido venganza contra una nación que, a sus ojos, había traicionado a su pueblo. Ahora la cumpliría con fuego y humo, convirtiendo el dolor en espectáculo y la venganza en historia. La primera explosión golpeó la bolsa de valores de Bombay, símbolo de la creciente prosperidad de la India. La detonación destrozó el corazón financiero de la ciudad, lanzando por los aires vidrios, acero
y cuerpos humanos. El pánico se apoderó de la ciudad como un maremoto, pero antes de que pudiera recuperarse, estalló otra bomba, luego otra y otra. 13 explosiones en total, estratégicamente ubicadas por Bombay. Hoteles, mercados, oficinas, barrios, cada una elegida no solo para destruir, sino para herir la psique de una ciudad que siempre había creído que podía soportarlo todo. El terror era implacable, en cascada, como tambores de guerra, sometiendo a la ciudad. Para los habitantes de Bombay, fue como si la tierra misma los hubiera traicionado. El humo se elevaba hacia el cielo como columnas oscuras que marcaban la muerte de la inocencia. Madres gritaban por sus hijos desaparecidos. Hombres se tambaleaban por calles llenas de escombros, con el rostro manchado de sangre, y las sirenas aullaban en el caos, impotentes ante la magnitud de la devastación. Las cifras contaban una historia: 257 muertos, más de 700 heridos, pero la verdad era más profunda. No se trataba de víctimas sin rostro. Eran comerciantes, obreros, niños, esposos, esposas, familias destrozadas en un instante, vidas borradas sin previo aviso. Las heridas infligidas ese día marcarían a Bombay, no solo en el cuerpo, sino también en el alma, y detrás de todo estaba Dawood, orquestando la destrucción como un director de orquesta de una sinfonía profana. Estaba lejos, oculto, intocable, mientras sus hombres ejecutaban sus órdenes con precisión. Para él, las explosiones no eran una simple represalia. Eran un teatro, una declaración grabada en llamas que resonaría a través de las fronteras. Había pasado de contrabandista a jefe del crimen, y ahora a algo más siniestro. Un hombre que manejaba el terror como un arma más afilada que cualquier arma. Su imperio ya no se trataba solo de ganancias, se había convertido en una narrativa, en demostrarle al mundo que podía transformar la realidad misma a través del miedo. La investigación posterior desveló la profunda influencia de Dawood en la masacre. Explosivos RDX de contrabando, raros y devastadores, se habían importado al amparo de sus redes. Se habían distribuido armas con eficiencia militar. Se habían colocado vehículos cargados con bombas en objetivos de alto perfil. Todo ello coordinado con una precisión escalofriante. Las agencias de inteligencia se dieron cuenta de que ya no perseguían a simples criminales, sino a un imperio en la sombra que difuminaba la línea entre mafia y militante. Dawood Ibrahim había pasado a la historia como uno de los hombres más peligrosos del mundo, y con esa transición llegó una invulnerabilidad casi mítica. Para el gobierno de la India, los atentados eran una herida abierta que exigía respuestas. Pero las respuestas apuntaban a una amarga verdad. Dawood ya no estaba a su alcance para atraparlo. Había desaparecido en los brazos de Pakistán, protegido por los servicios de inteligencia, que encontraron sus redes útiles para sus propios planes. Las fuerzas policiales indias allanaron, interrogaron y persiguieron a sus cómplices, pero el hombre mismo seguía siendo un fantasma, escabulléndose a través de las fronteras, protegido por cálculos políticos superiores a la justicia. Para los habitantes de Bombay, este conocimiento era sal en sus heridas. El hombre que había destruido su ciudad era intocable, riendo en algún santuario oculto mientras las familias enterraban a sus muertos. Sin embargo, el triunfo de Dawood tuvo un precio. Los ataques fracturaron su imperio, ya que sus aliados, que antaño admiraban su astucia, comenzaron a temer la temeridad de tal violencia. Su aliado de toda la vida, Chota Rajan, se separó, reticente a permanecer a la sombra de un hombre ahora manchado por el terrorismo. El ascenso de Dawood se había cimentado sobre la lealtad impuesta por el miedo.
Pero el miedo es frágil y la ambición, impaciente. El mismo imperio que había construido durante años comenzó a fragmentarse, incluso cuando su nombre alcanzó la cima de la infamia mundial. Lo que él vio como una coronación, otros lo vieron como el momento en que su corona comenzó a resquebrajarse. Pero la imagen pública era innegable. Dawood Ibrahim ya no era un gánster escondido en los callejones de Bombay. Era una figura del terrorismo internacional, cuyo nombre se mencionaba al mismo tiempo que el de Osama Bin Laden. Periódicos de todo el mundo lo pintaron como la encarnación del submundo indio, el rey fantasma cuyo alcance se extendía por todos los continentes. La Interpol lo incluyó en su lista de personas buscadas. Estados Unidos lo marcó como terrorista global y, sin embargo, permaneció libre. Esta paradoja alimentó su mito. Cuantos más gobiernos fracasaban en atraparlo, más se acentuaba su sombra, hasta que Dawood dejó de ser un hombre para convertirse en un símbolo de la futilidad de la ley. Y así, Bombay vivió con sus cicatrices, visibles e invisibles, calles reconstruidas, mercados reabiertos, y la ciudad continuó como siempre. Pero los recuerdos persistían. El repentino arrebato de miedo ante los ruidos fuertes, la inquietud de los espacios abarrotados, la amargura de saber que se había denegado la justicia. Los bombardeos no solo mataron a cientos, cambiaron la mentalidad de una ciudad para siempre. Dawood Ibrahim se prometió venganza y la entregó con sangre. Pero al hacerlo, también se encadenó a la infamia, asegurándose de que su nombre nunca más perteneciera al secreto. Su trono se construyó sobre cenizas y de ellas gobernaría como rey y fantasma. Y sin embargo, por devastadores que fueran los atentados, no fueron el final de la historia de Dawood. Fueron solo el comienzo de un capítulo más oscuro, donde las alianzas con terroristas se fortalecieron, donde los gobiernos intensificaron su persecución y donde la traición se gestó dentro de su propio imperio. Para Dawood Ibrahim, el 12 de marzo de 1993, no fue el día en que puso fin a su guerra. Fue el día en que se coronó con fuego y se maldijo a sí mismo para ser perseguido eternamente. Las explosiones lo habían hecho inmortal en la historia, pero la inmortalidad tiene un precio, y el mundo apenas comenzaba a calcularlo. Tras los atentados, Dawood Ibrahim ya no era un hombre, era un fantasma envuelto en la infamia, cuyo nombre resonaba en comisarías, informes de inteligencia y titulares internacionales. Pero mientras los gobiernos gritaban su nombre con furia, él susurraba su existencia en silencio. Cruzaba fronteras con la facilidad de una sombra al anochecer, llevado no por la suerte, sino por la maquinaria de la protección. Pakistán, el acérrimo rival de la India, le tendió su mano invisible, ofreciéndole refugio bajo el manto de la negación. Oficialmente, juraban que no estaba allí. Extraoficialmente, vivía cómodamente en Karachi, entrando y saliendo de lujosas residencias mientras el mundo perseguía a un fantasma que jamás podrían aprehender. El exilio debería haber sido un castigo, pero para Dawood fue una etapa. Dubái ya lo había transformado en un magnate. Karachi lo refinó hasta convertirlo en un soberano de las sombras. Tras muros vigilados y bajo la mirada de los agentes de inteligencia, continuó dirigiendo su imperio con una eficacia escalofriante. Las rutas del narcotráfico se expandieron, las redes de lavado de dinero se sofisticaron y su influencia se extendió por África, Europa y Oriente Medio. La Compañía D ya no era un sindicato indio, sino una hidra multinacional, cada cabeza atacando en un continente diferente, todos leales al fantasma que la sostenía. Dawood estaba más allá de las fronteras, más allá de la ley, fuera de su alcance. Sin embargo,
Ser intocable tenía un precio. Los mismos aliados que lo albergaron también lo poseían, su hospitalidad atada con cadenas invisibles. Dawood pudo haber dirigido a miles de hombres, pero en Pakistán nunca fue libre. Era un activo, una moneda de cambio, un huésped cuya bienvenida solo era útil mientras sirviera a los intereses de sus anfitriones. Lo sabía y lo carcomía. El chico que una vez gobernó los callejones de Bombay y eligió su destino, ahora vivía en palacios donde cada llamada a la puerta podía ser un amigo o un verdugo. Era un rey, sí, pero un rey sin soberanía. Un monarca que había sacrificado la libertad por la supervivencia. Mientras tanto, su imperio se tambaleaba bajo el peso de la traición. Chota Rayan, antaño su mano derecha, se había separado, disgustado por el giro de Dawood hacia el terrorismo. Su rivalidad se convirtió en una guerra, librada no solo en las calles de Bombay, sino también en los hoteles de Bangkok, los callejones de Malasia y los pisos francos de Dubái. La propia organización de Dawood se vio infestada de paranoia y su lealtad se ponía a prueba con cada susurro de disidencia. Sus socios se convirtieron en enemigos, sus aliados en amenazas, y cada traición obligaba a Dawood a reforzar su control, gobernando con una paranoia que reflejaba la de los mismos gobiernos que lo perseguían. El poder le había dado riquezas, pero el miedo era el precio de ostentar esa corona. Sin embargo, el mundo no había terminado con él. En 2003, Estados Unidos lo declaró oficialmente terrorista global, congelando activos, prohibiendo transacciones y vinculando su nombre a Al-Qaeda. Corrieron rumores de reuniones entre Dawood y Osama Bin Laden, de ganancias del narcotráfico canalizadas a las arcas de los militantes, de que su organización se había convertido en un puente entre el crimen organizado y la violencia extremista. La ironía era profunda. Dawood, quien alguna vez se había considerado un hombre de negocios en la sombra, ahora se agrupaba entre los terroristas más notorios de la historia moderna. Su reputación, antes cimentada en el contrabando de oro y la extorsión a comerciantes, había evolucionado hacia algo apocalíptico, una figura culpada no solo de crímenes, sino de alimentar el caos mismo. Y aún así, el hombre sobrevivió. Los gobiernos lo condenaron, las agencias de inteligencia lo rastrearon, los periódicos especularon sobre su paradero, pero Dawood siguió siendo un rumor más que una realidad. Algunos decían que estaba en Karachi, otros juraban haberlo visto en Dubái. Algunos incluso afirmaban que había huido a las colinas de Afganistán. Cada avistamiento alimentaba la leyenda. Cuanto menos seguro estaba el mundo de su paradero, más crecía su mito. Se volvió como el humo. Se podía ver, se podía oler, pero nunca se podía sostener. Para sus seguidores, esto lo convertía en un ser divino. Para sus enemigos, lo volvía exasperante. Pero dentro de sus hogares fortificados, Dawood no era invencible. Envejecía. Su salud flaqueaba. Corrían rumores de una pierna gangrenada, de veneno en sus comidas, de intentos de asesinato que lo dejaban conmocionado. Para un hombre que había pasado su vida controlando, su cuerpo se convirtió en el único enemigo al que no podía vencer. Incluso rodeado de riqueza, incluso con su imperio en pleno auge, vivía prisionero del tiempo y la paranoia. Cualquier aliado podía ser un traidor. Cualquier llamada telefónica podía ser rastreada. Cada paso al exterior podía terminar con una bala. El fantasma se había convertido en un gigante, pero los gigantes son más fáciles de detectar, y Dawood sabía que la invisibilidad se le escapaba de las manos. Mientras tanto, India atacaba donde podía. Sus propiedades en su país, antaño símbolos de su ascenso, fueron confiscadas, subastadas y expropiadas de su imperio.
Restaurantes, fincas y casas de seguridad se vendieron pieza por pieza, como si se desmantelara el mito ladrillo a ladrillo. Pero estas victorias simbólicas no lo conmovieron. Seguía viviendo cómodamente en el extranjero. Aún controlaba miles de millones. Aún se reía de la inutilidad de gobiernos capaces de destruir sus edificios, pero no su sombra. Para él, las subastas eran un teatro, una forma de que India fingiera haber ganado algo, mientras él permanecía intocable, tomando té en una mansión de Karachi. Sin embargo, había grietas en su armadura. Su propia familia reflejaba su legado en decadencia. Sus hijas se casaron con dinastías de críquet y familias de negocios, conectando el crimen con la fama en una grotesca ironía. Su hijo, sin embargo, tomó un camino diferente. Rechazó el imperio de su padre, memorizó el Corán y vivió como maestro religioso. Para Dawood, esto no era una traición a los negocios, sino a la sangre. Para un hombre que construyó un imperio por lealtad, la desobediencia de su propia sangre fue la herida más profunda. Había conquistado gobiernos y aterrorizado naciones, pero no pudo dominar el corazón de su propio hijo. Su imperio era global, pero su hogar estaba fracturado. A finales de la década del 2000, Dawood Ibrahim ya no era el ambicioso chico de Dongri, ni siquiera el vengador de su hermano, ni el cerebro de los atentados. Era algo más extraño. Un hombre vivo pero medio muerto, perseguido pero protegido, temido pero disminuido. Su rostro aparecía en carteles de búsqueda, su nombre en listas negras, pero su cuerpo se movía en silencio por los pasillos ocultos del poder. Era un hombre que había sobrevivido a rivales, sobrevivido a traiciones y desafiado a naciones, pero a costa de convertirse en lo que más despreciaba, un prisionero, atrapado no tras las rejas, sino en la ilusión de su propia invencibilidad. Un fantasma que traspasaba fronteras, celebrado por algunos, maldecido por otros y recordado por todos. Llega un punto en todo imperio en que el poder deja de crecer y comienza a decaer, no con un colapso repentino, sino con fracturas invisibles que se extienden a través de sus cimientos. Para Dawood Ibrahim, ese momento había llegado. Aún era temido, aún se rumoreaba sobre él, aún se refugiaba en tierras extranjeras, pero el imperio que una vez gobernó con fuego y venganza ya no conservaba la misma forma. Socios se distanciaron, rivales llenaron vacíos y gobiernos que antes hacían la vista gorda comenzaron a reforzar su control. Dawood seguía vivo, aún intocable en cuerpo, pero su trono se había desvanecido. Era un rey de nombre, un monarca de sombras, pero sin el reino por el que había sangrado. En Bombay, antaño su joya de la corona, su control se había aflojado. La Compañía D, fracturada por años de rivalidad y traiciones, ya no gobernaba con la unidad que antaño la hizo imparable. La deserción de Chota Rashan había dado origen a un submundo paralelo, uno que reflejaba las tácticas de Dawood y lo combatía a cada paso. Las calles que una vez poseyó se convirtieron en terreno disputado, un tablero de ajedrez donde sus peones se unían a otros reyes. La voz de Dawood aún transmitía miedo, pero ya no era inevitable. Para la nueva generación de gánsteres, era menos un gobernante que una historia de fantasmas. Seguía siendo peligroso, pero no omnipotente, una reliquia de tiempos pasados. Los gobiernos también comenzaron a cambiar de estrategia. Dawood había prosperado en el espacio entre la ley y la política, sobornando a funcionarios, financiando campañas y sometiendo el sistema a su voluntad. Pero tras los atentados y su designación como terrorista global, incluso sus patrocinadores políticos lo consideraron un lastre. India confiscó sus propiedades en Bombay, exhibiendo las subastas en los titulares como símbolos de desafío.
Aunque Dawood se reía del teatro desde lejos, cada confiscación socavaba su mitología, recordando al mundo que incluso los fantasmas podían ser despojados de sus monumentos. Su imperio, antaño construido sobre oro y humo, ahora parecía un cadáver. Sus piezas se vendían al mejor postor mientras el rey observaba en silencio. La ironía era brutal. Durante décadas, Dawood se había burlado de la insignia que su padre alguna vez portó, menospreciando a la ley por su impotencia ante el crimen. Pero ahora era la ley, no un gánster rival, ni la bala de un asesino, la que desmantelaba su legado. Propiedad a propiedad, cuenta congelada tras cuenta, los gobiernos desmantelaban el mito que había construido durante años. La riqueza de Dawood seguía siendo inmensa, sus redes seguían vivas, pero el aura de invencibilidad, la idea de que estaba fuera de su alcance, comenzó a erosionarse. Para un hombre que había construido su imperio tanto sobre la percepción como sobre el lucro, la erosión del mito fue tan devastadora como la erosión de la riqueza. Incluso dentro de su propia familia, la rebelión se gestaba. Su hijo, Moin, se apartó por completo del imperio, abrazando la religión y rechazando la herencia de sangre y poder. Para Dawood, quien lo había sacrificado todo por su trono, esta traición fue más profunda que la bala de cualquier enemigo. Podía controlar a soldados, empresarios y políticos, pero no podía exigir la lealtad de su propio hijo. En esta fractura residía la ironía más cruel. Dawood, quien había atado a miles de hombres mediante el miedo, no pudo inspirar devoción en la persona cuya lealtad más importaba. Su imperio se extendía por continentes, pero dentro de su casa, su autoridad se desmoronaba. Mientras tanto, el cuerpo de Dawood lo traicionaba tan despiadadamente como el tiempo. El hombre fuerte e inquieto que antaño rondaba por los callejones, con ojos hambrientos, ahora se movía con más lentitud, protegido por capas de paranoia. Corrían rumores de enfermedades, de cirugías fallidas, de gangrena en la pierna que lo dejaba cojeando por pasillos de mármol. El invencible rey fantasma, que había burlado a las naciones, quedó reducido a un mortal que luchaba contra la descomposición. Había evadido balas, bombas y gobiernos, pero no pudo burlar al enemigo que latía dentro de su cuerpo. La mortalidad lo acechaba como una sombra más persistente que cualquier agencia del orden. Sin embargo, Dawood se aferró a su relevancia, decidido a que su nombre no se desvaneciera en el olvido. Continuó orquestando operaciones a través de intermediarios, utilizando tecnología y leales para proyectar su voluntad. Las redes de extorsión aún operaban en su nombre, los cargamentos de droga aún circulaban por sus redes, y los rumores sobre su participación en amaños de partidos de cricket mantenían viva su leyenda. Pero estos actos carecían de la grandeza de sus primeros años. No eran declaraciones de poder, sino ecos, recordatorios de que el fantasma seguía moviéndose, seguía susurrando, seguía existiendo. Sin embargo, con cada eco, el silencio posterior se hacía más fuerte. El imperio vivía, pero ya no rugía. La mirada del mundo también había cambiado. En su día, Dawood acaparó los titulares como el rostro del Hampa India, el hombre cuyos atentados marcaron a una nación. Pero a medida que surgían nuevos conflictos, las guerras en Irak y Afganistán, el auge del ISIS, la atención sobre otras redes terroristas, Dawood pasó a ser una figura secundaria, eclipsado por nombres más sangrientos y sonoros. Seguía siendo perseguido, aún buscado, pero ya no era el centro de la indignación mundial. Para un hombre que prosperaba tanto gracias a la notoriedad como a la riqueza, este desvanecimiento de la atención pública era otra forma de muerte. Ser temido pero olvidado era quizás el destino más cruel de todos. Y así,
Dawood Ibrahim seguía viviendo, rico, protegido, vivo, pero cada vez más irrelevante. Su imperio seguía funcionando. Sus enemigos aún maldecían su nombre. Pero el niño que una vez buscó doblegar al destino mismo, ahora se encontraba con que éste lo doblegaba a él. Había soñado con la inmortalidad a través del terror, con ser recordado como el hombre que sometió a las naciones. En cambio, se estaba convirtiendo en un fantasma cuya historia se contaba en pasado, un rey fantasma sin trono, recordado más por el fuego que desató que por la corona que no pudo conservar. En su silencio, la pregunta se cernía sobre él. ¿Fue la supervivencia una victoria o un castigo? La respuesta, quizás, no residía en lo que había logrado, sino en lo que había perdido. Poder sin presencia, riqueza sin respeto, supervivencia sin paz. Esa era la herencia de Dawood. El imperio que una vez construyó con sangre y miedo, ahora solo existía en fragmentos. Su nombre seguía siendo peligroso, pero su reinado, vacío. Estaba vivo, sí, pero vivo como una sombra, un recordatorio de lo que había sido. Y con el paso de los años, la sombra se hizo más delgada, más frágil, hasta que incluso quienes le temían comenzaron a preguntarse no si caería, sino cuándo. Hay hombres que mueren jóvenes y se convierten en leyendas, sus rostros inmortalizados en fotografías, sus nombres grabados en la historia. Y luego están los hombres como Dawood Ibrahim, que viven demasiado tiempo, sobreviviendo a su propio mito, convirtiéndose en prisioneros de su supervivencia. A principios del siglo XXI, Dawood se había transformado de un niño en los callejones de Bombay al hombre más buscado de la India, un símbolo mundial del terror. Sin embargo, décadas después, seguía vivo, oculto tras mansiones vigiladas en Karachi, arrastrando los pies por los salones de mármol como un rey sin cortesanos. Sobrevivir había sido su mayor victoria, pero también su castigo más cruel. Se había negado a morir y, al hacerlo, se condenó a una vida a medias, atrapado entre la infamia y la oscuridad. El hombre que una vez comandó ejércitos de contrabandistas, extorsionadores y asesinos, ahora vivía tras muros de los que jamás podría salir. Cada llamada telefónica era monitoreada, cada visitante examinado, cada movimiento vigilado por agentes de inteligencia. Estaba protegido, sí, pero protección era solo otra palabra para cautiverio. Dawood siempre había prosperado con el movimiento, recorriendo los callejones de Bombay, deslizándose por los horizontes de Dubái, entrando a grandes zancadas en fiestas donde los hombres se inclinaban ante él. Ahora su mundo se había reducido a las dimensiones de sus casas francas. Había cambiado los peligros de la libertad por la asfixia de la seguridad. El rey fantasma seguía siendo intocable, pero intocable como lo es un prisionero tras un cristal. Visible, pero inalcanzable, una reliquia exhibida en silencio. Y sin embargo, el mito persistía. Los rumores se arremolinaban como humo, alimentando la leyenda incluso mientras el hombre se marchitaba. Algunos susurraban que había muerto hacía años, abatido por enfermedad o asesinato, y que su cuerpo había sido enterrado en secreto. Otros afirmaban que seguía vivo, con una pierna amputada por gangrena, el rostro demacrado, los ojos hundidos pero ardientes. Cada rumor lo mantenía vivo en la imaginación, haciéndolo más grande en su ausencia que en su presencia. Para los gobiernos, la incertidumbre era exasperante. Para las masas, embriagadora. Dawood se había convertido menos en un hombre que en una pregunta, un enigma que rondaba las conversaciones mucho después de que su imperio se fracturara. Sus enemigos tampoco encontraron satisfacción. Chota Rayan, antaño su aliado más cercano, convertido en acérrimo rival,
Fue capturado y llevado a la India, trofeo en la guerra contra el submundo. Pero Dawood permaneció intacto, su supervivencia burlando el sistema que lo persiguió durante décadas. Era como si el destino mismo hubiera conspirado para mantenerlo con vida, colocándolo como un recordatorio de una justicia inconclusa. Cada fracaso en capturarlo se convirtió en parte de su leyenda, cada oportunidad perdida, una piedra más en el monumento de su invencibilidad. Y sin embargo, Dawood sabía la verdad, que su supervivencia no se debía a la fuerza, sino a la dependencia, no al destino, sino a la determinación de poderes superiores a él. Estaba vivo porque era útil, no porque fuera intocable. Pero incluso la utilidad se desvanece. Con el paso de los años, Dawood perdió protagonismo en las ambiciones de sus protectores, perdió protagonismo en las corrientes del crimen y la política. Surgieron figuras más jóvenes, las guerras más sonadas acapararon los titulares, y Dawood se convirtió en un fantasma marginal. El niño que una vez buscó adueñarse de Bombay, ahora se encontraba irrelevante en un mundo que lo había superado. Su imperio aún funcionaba, sí, su nombre aún pesaba, pero ya no era el rugido de un león, sino el eco de uno. Era temido, pero menos temido que recordado. Y para Dawood, quien había cimentado su existencia sobre la dominación, la irrelevancia era un destino peor que la muerte. Las tragedias de su vida lo acechaban como buitres. La muerte de su hermano había alimentado su imperio. Pero sus hijos rechazaron la herencia del crimen, dejándolo aferrado a una riqueza que ningún heredero deseaba. Sus aliados lo traicionaron o fueron destruidos, dejándolo rodeado de cortesanos de conveniencia, hombres que servían no por lealtad, sino por necesidad, y su cuerpo, antaño su arma, lo traicionaba a diario. Cada cojera, cada dolor, era un recordatorio de que ni siquiera los fantasmas pueden escapar de la carne. En su soledad, Dawood Ibrahim, el don intocable, se vio obligado a enfrentarse a la única verdad de la que siempre había huido. Era mortal, y la mortalidad lo reclamaría no en una lluvia de balas, sino en la silenciosa y sosegada erosión del tiempo. Y así, la pregunta persistía. ¿Qué es peor? ¿Morir joven en la gloria o vivir una larga vida en la decadencia? Dawood Ibrahim, el niño que una vez desafió al destino, le había respondido con su supervivencia. Se había negado a morir y al negarse se había convertido en un símbolo tanto de admiración como de compasión. Para algunos, seguía siendo un héroe, un hombre que salió de la pobreza para dirigir imperios. Para otros, era el diablo, el artífice del terror, un asesino que escapó de la justicia. Pero para la historia, era algo más complejo, una tragedia, un hombre que alcanzó las cimas del poder solo para descubrir que el poder era un trono sin paz, una corona sin descanso. Al final, Dawood Ibrahim se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su propia ambición, sino también los fracasos del mundo que lo rodeaba. Sobrevivió porque la corrupción le permitió sobrevivir, porque la política lo encontró útil, porque la justicia no tuvo el coraje de terminar lo que empezó. Su historia no se trataba solo del ascenso y la caída de un hombre, sino de las grietas en las naciones, la avaricia en los sistemas, las sombras que prosperan cuando la ley flaquea. Dawood no era solo el fantasma de Bombay, sino el fantasma de cada compromiso que permitió que el mal prosperara. Era menos un hombre que una consecuencia. Y así perdura su leyenda, suspendida en la incertidumbre. Está vivo, cojeando por pasillos vigilados, viendo cómo el imperio que construyó se desvanece en la irrelevancia. O está muerto, enterrado en silencio, con su mito viviendo más que su carne.
Nadie puede decirlo con certeza, y quizás esa sea su victoria final. Dawood Ibrahim, el hombre que nació entre susurros y fue coronado en fuego, puede dejar este mundo en silencio. Pero el silencio también puede ser ensordecedor. Su nombre permanece grabado en la psique de una nación, su sombra proyectada a través de décadas. Él es el hombre que se negó a morir y, al hacerlo, se condenó a vivir para siempre como rey y fantasma.